El espacio de tiempo medio entre dos recesiones es de 4,8 años, según los datos que se remontan a 1854. La última recesión de Estados Unidos ocurrió en abril de 2020, es decir, hace exactamente 4 años y 10 meses, lo que equivale a 4,8 años. Por lo tanto, la economía de Estados Unidos debería estar apuntando hacia otra recesión, ¿verdad? Históricamente, el PIB, que representa el tamaño de la economía de Estados Unidos, tiende a aumentar a largo plazo. Al menos eso ha sido así durante los últimos 80 años, y aproximadamente cada 5 años se produce una contracción en el tamaño de la economía, que se representa por medio de estas barras grises de recesión, de acuerdo con las recesiones oficiales de la Oficina de Investigaciones Económicas. En el largo plazo, estas contracciones no parecen realmente graves, pero si hacemos zoom, por ejemplo, en la crisis financiera de 2008, nos viene a la memoria que las contracciones temporales pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de los ciudadanos. Y por supuesto, como traders, estamos en la obligación de prestarles atención. Si superponemos el SP500, observamos que prácticamente todas las caídas significativas del mercado que han ocurrido en la historia financiera reciente han tenido lugar durante estas contracciones económicas. Y todos queremos saber cuándo ocurrirá la próxima recesión. Aquellos que hayan estado anticipando una recesión durante el último año sin mover ficha se han quedado al margen de uno de los mayores rallies que hemos visto en la historia. Aunque es imposible saber con certeza cuándo ocurrirá la próxima recesión, existen herramientas que podemos utilizar para entender las probabilidades de que se avecine una. Y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. Por cierto, queremos recordarles que estamos inmersos en una competición para los miembros de Bravos Research, que consiste simplemente en formular un pronóstico de cierre trimestral del SP500. Están en juego premios importantes de $1.500 en metálico para las 3 mejores estimaciones y en paralelo estamos ofreciendo un descuento especial en nuestro servicio premium de cara al evento. Hay un número limitado de plazas a ese precio para participar. No pierda la oportunidad. Si bien el tiempo promedio entre dos recesiones es de 4,8 años, utilizando datos desde 1854, si solo usamos los datos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el tiempo promedio entre dos recesiones es en realidad de 5,9 años. Y si solo empleamos datos a partir de 1982, lo que bien podría representar una economía más similar a la que tenemos hoy en día, ese intervalo se amplía a 8,8 años, con lo que situaríamos la próxima recesión en 2028. Y si así fuese a ocurrir, las personas que no están invertidas en los mercados bursátiles hoy en día lamentarán su decisión, porque la rentabilidad del SP500 podría continuar elevada si la recesión no ocurre hasta 2028. No obstante, las recesiones no ocurren simplemente porque haya pasado demasiado tiempo desde la última. Se producen porque confluyen ciertas condiciones necesarias para que tengan lugar, y una de ellas puede verse en este gráfico. Este es un gráfico que nos muestra la actividad del mercado inmobiliario en los Estados Unidos y que refleja el número de ventas de viviendas en Estados Unidos desde la década de 1970. La mayor parte de las veces, el número de transacciones sobre viviendas va en aumento, pero hay periodos en los que la actividad inmobiliaria disminuye. Por lo general, cuando algo así ha sucedido a lo largo de la historia, observamos que una recesión económica sobreviene poco tiempo después. Así que la caída de las ventas en el mercado inmobiliario predice con bastante confianza una recesión económica. La razón detrás de esto es que la vivienda representa una de las adquisiciones más importantes en la vida de las personas, algo que casi todos entendemos como una compra prioritaria. Si de repente los ciudadanos dejan de comprar viviendas, sugiere que el consumidor se está debilitando. Si no puede adquirir una vivienda, es poco probable que aumente significativamente su gasto en otros ámbitos de la vida, y en consecuencia, una menor demanda se traduce en una menor actividad económica, lo que puede dar lugar a una recesión. Por ello, las caídas más pronunciadas en la actividad del sector inmobiliario, como en 1982 y en 2008,
han precedido varias de las recesiones económicas más graves de la historia financiera reciente. De hecho, si superponemos los datos de desempleo de Estados Unidos, observamos que 1982 registró cifras de paro de las más altas en la historia de Estados Unidos, y lo mismo ocurrió durante la crisis financiera de 2008. Pues bien, quizás habrá advertido que la actividad inmobiliaria también cayó considerablemente entre 2022 y 2023, tanto que ha sucumbido hasta el nivel más bajo desde los mínimos del mercado inmobiliario en 2008. Esta es una de las condiciones de recesión que mencionamos al principio de este vídeo. Si todo dependiese únicamente del mercado inmobiliario, estaríamos en una recesión profunda en este momento, con el nivel de desempleo muy por encima del actual. De hecho, si vamos un poco más allá y giramos 180 grados la línea de desempleo, vemos que el mercado inmobiliario retrocede con aproximadamente 1 año y medio de antelación respecto al inicio del aumento del paro. Así que, una vez más, parece que el mercado inmobiliario predice lo que va a hacer el resto de la economía. Y si desplazamos los datos de la actividad inmobiliaria 1 año y medio hacia adelante, vemos que coincide casi perfectamente con la tasa de desempleo. Esta es una de las razones principales que nos ha hecho considerar como elevadas las probabilidades de recesión en 2024. Nos fijamos en que las cifras de desempleo estaban subiendo modestamente, pero en realidad no ha sido suficiente por ahora para que se desencadene una recesión. Y en este momento nos encontramos con esta enorme brecha entre el mercado inmobiliario, situado en niveles como los de 2008, y el desempleo, que se ha mantenido bastante estable. Entonces, ¿cómo se resolverá esta divergencia? ¿Veremos al mercado laboral aproximarse al mercado inmobiliario que está en niveles de 2008? ¿O veremos que el mercado inmobiliario se recupera, manteniendo los niveles de desempleo estables y evitando así una recesión económica? Pues bien, muchos de ustedes podrían estar pensando en este momento. Sería como pedir peras al olmo, pedir que el mercado inmobiliario se recupere. El mercado inmobiliario hoy es el más prohibitivo en décadas de datos. Este es un gráfico que muestra la cuota media de las hipotecas como porcentaje de los ingresos medios. La cuota media de las hipotecas hoy en día es equivalente al 40% de los ingresos medios de los hogares. Se trata de las hipotecas más caras que han existido en más de 30 años, lo que se traduce en que aproximadamente el 70% de los estadounidenses hoy no pueden permitirse una hipoteca para comprar una vivienda. Si nos atenemos a la regla de que la cuota hipotecaria no debe superar 1/3 de los ingresos. Entonces, ¿cómo podría el mercado inmobiliario recuperarse si un gran número de personas no puede permitirse una vivienda? Lamentablemente, la respuesta la encontramos en el otro 30% de la población, o incluso peor, en solo el 10% de la población con mayores ingresos. Así es como ha evolucionado el patrimonio neto de ese 10% de la población desde 2010. Ha crecido alrededor del 200%. Si lo comparamos con la evolución del patrimonio neto del 50% de la población con menores recursos desde 2010, rápidamente se aprecia la diferencia. La divergencia es absolutamente brutal entre ambos grupos, y esa divergencia explica exactamente por qué pensamos que el mercado inmobiliario puede recuperarse en este momento, manteniendo a los Estados Unidos alejado de una recesión. Desde luego, aún está por verse si la economía puede mantenerse a flote solo con la pólvora seca de las clases más pudientes de la población. Si observamos el gasto de los consumidores dividido por quintiles de ingresos, vemos que los 2 quintiles superiores representan actualmente más del 50% del gasto total, lo que sin duda ha permitido que la economía evite una recesión en los últimos años, aun cuando la mayoría de la población manifiesta que la situación económica ha empeorado. Esta posible recuperación en el mercado inmobiliario es uno de los supuestos de inversión en los que estamos indagando en Juego de Mercados. Vamos a exponernos a este mercado a través de fondos de inversión inmobiliaria o REITs, en sus siglas en inglés. Mientras que el 2024 ha venido marcado por un gran número de operaciones destacadas en activos como el oro y acciones estadounidenses,
con un total de 85 operaciones ganadoras, con una rentabilidad media del 16,65% por operación, creemos que 2025 es el año en el que el mercado inmobiliario podría explotar al alza, y esperamos tomar partido en el sector con algunas operaciones. Si desea seguir todas nuestras operaciones, asegúrese de aprovechar el descuento del 30% en el servicio premium y de paso tendrá la oportunidad de competir en el certamen.